Capítulo 2, Remembranzas. Meses antes. Realmente se consideraba una sorpresa el anuncio que se había hecho recientemente sobre los nuevos permisos que iban en torno a la Academia Quo, una de las más prestigiosas academias que pasaba de ser exclusiva para mujeres a una escuela mixta. El escándalo no se había hecho esperar, pero las nuevas políticas se impusieron de todas maneras, gracias en gran parte al hecho de que de tan solo los rumores habían logrado que las primeras matrículas masculinas comenzasen a correr a toda máquina. Pese a los desperfectos que eso podía representar, la escuela ahora corría su primer año como una entidad de educación mixta. Algunas chicas se quejarían, pero al ver que entraron personas del estilo y del carácter de Kiba Yuto, se dieron a pensar que quizás la cosa no sería tan mala, en parte porque ellas mismas ya comenzaban a crecer y desarrollarse, y qué mejor espécimen para experimentar los primeros brotes de amor que el príncipe azul de cabello dorado que bla bla bla. Así que este es el primer día, hablaba Tsubaki mirando en dirección a la entrada, donde los estudiantes masculinos comenzaban a entrar al lugar, mirando ocasionalmente a una que otra chica que viesen e inmediatamente cuchichearan entre ellos. ¿Puede que esto de la escuela mixta no sea tan mala idea? ¿Usted qué piensa, Kaicho? En efecto, era el primer día de escuela. Sona Shitri y su reina entraban también a cursar su último grado antes de prepararse para la universidad. La líder de clan caminaba por el salón, el cual sería la sede del papel que ella representaría de ella durante esa larga pero memorable instancia escolar. Para ser honesta, no me puede importar menos, contestaba ella sentándose, cruzando sus piernas y recostando su mentón en el dorso de sus manos. Esto realmente es más una buena oportunidad para fijar una fachada para que Rías pueda tener a su clan completo en este lugar. La peli negra de larga cabellera asentía. La razón de que su prestigiosa escuela hubiese comenzado a acoger varones tenía más tintes políticos de los humanos, cosas en las que ellas preferían no interferir mucho, pero bueno, al menos así se podría estar todos los miembros de ambos clanes en un solo punto para reaccionar a cualquier contingencia. Además, ella tenía muchas más cosas en que pensar que en simples tonterías, como si creía que era buena idea o no el que hubiesen entrado chicos a la escuela. En su mesa, descansaba ya una carta cerrada con un sello de cera que estaba moldeado con la insignia de la familia Shitri. Suspirando tomaba asiento, abriendo está leyendo con evidente descontento lo que ella ya sabía que tendría que enfrentar. Ya veo, así que me están pidiendo que me comprometa antes de que termine mi último período escolar, murmuraba ella con descontento. Su mano derecha abría sus ojos de par en par. Kaicho. Pero si el acuerdo es que usted no sería esposada sino hasta que cumpliese la mayoría de edad o terminase sus estudios. Sona suspiraba leyendo las condiciones que le imponían en su carta, levemente molesta. Parece ser que están usando la excusa de que cumpliré los 18 años antes de que termine este período escolar para obligarme a desistir en este momento. Para sorpresa de Tsubaki, su líder tomaba la carga y la arrugaba en una pelota, tirándola a un cesto de la basura casi sin tomarle importancia. Es una orden directa de mi padre, según él, siendo así ya es irrelevante que continúe pretendiendo tener una vida tan fútil como esta. Tsubaki miraba a su líder con detenimiento, no lo mostraba en sus gestos. Hacía tiempo estos parecían haberse endurecido lo suficiente para que ella no dejase salir ninguna emoción que la delatase, pero en definitiva estaba molesta y ofendida. No era para menos. Desde que tuvo la dicha de servirle por primera vez, siempre que hablaba de su familia parecía surgir de ella un evidente descontento, podría atreverse a decir que incluso un resentimiento arraigado, especialmente contra su padre. ¿Qué vas a hacer, Sona?, preguntaba la chica con la genuina preocupación de una amiga cercana. Tsubaki, agradecería que no fueses tan informal conmigo, respondía esta con cierto aburrimiento en su voz. Hija, lo que tengo que hacer, ignorar esta orden. No me casaré con Barbatos Jericho. La reina retrocedía levemente asombrada ante lo que ella podía interpretar como un acto de rebeldía. Kaicho, ¿usted pretende no seguir la orden de su padre? Por supuesto, exclamaba esta con fuerza en su voz, posando sus dedos en sus dedos. Mis padres quieren que me case porque creen que no tengo lo suficiente para ser la heredera del clan. No me casaré con un idiota como ese sujeto solo para que ellos se sientan a gusto. Ya se los he repetido tantas veces como ha sido necesario. Si no entienden así, supongo que solo me queda ir y anular ese compromiso por mí misma. En efecto, Tsubaki sabía que eso era lo que más le afectaba a su líder, haber sido infravalorada siempre por su familia, más cuando su único apoyo moral, que era su hermana mayor, la había abandonado. Al tomar en forma el título de Daimao Leviathan, era una forma de desconectarse directamente de las obligaciones con su familia. En efecto, ella estaba sola, quizás esa era la razón de su temple. Siendo así, ¿cómo pretende actuar Kaicho?
La mencionada invocaba un pequeño familiar en forma de murciélago de color azul, mientras redactaba una carta a puño y letra a la carrera. Lo mejor es cortar con ese compromiso tan pronto como fuese posible, y lo mejor para eso es hablar directamente con Barbatos-san, lo citaré para esta semana a mi oficina, ahí cortaré todo lazo con él. Sin más, la peli negra se levantaba de su asiento acercándose a la puerta, cruzada de brazos, mirando de manera casi despectiva a todas las personas que iban entrando a su primer día. No siendo más, dirijámonos al gimnasio, es hora del discurso de bienvenida. Su reina y respetuosa amiga asentía. Tras el discurso de bienvenida Sona Citri se dirigía a otro lugar, el edificio más antiguo de la academia, la escuela antigua, lugar desde donde la encargada de la ciudad en el horario nocturno dirigía todo como su punto base de operación. Con permiso, decía esta abriendo la puerta del salón donde su mejor amiga la recibía en su escritorio, una chica de cabello rojo como la sangre y ojos azules cristalinos. Hola Sona, es agradable tenerte por acá tan temprano, saludaba Rías, invitando a su amiga a que se sentase. Bueno, desde que terminó nuestro segundo grado no habíamos tenido mucho tiempo para charlar, contestaba la peli negra tomando asiento frente a su amiga. ¿Tienes tu tablero de ajedrez listo? Preguntaba intrigada la peli negra al ver el juego ya armado frente a ella, como si Rías supiese que ella iba a estar ahí, razón por la cual la pelirroja la miraba con suficiencia. No puedo negar que tenía una corazonada de que venderías, pero llamémoslo un capricho mío también, después de todo Akeno ha bajado un tanto su nivel de juego, y yo aún quiero superarte. La peli negra bufaba un suspiro. Me parece bien, necesito desestresarme un poco, ante ese comentario la pelirroja alzaba sus cejas interesada. ¿Puedo saber qué pasó? Y así comenzaba una de las típicas charlas que solían haber entre ambas. Era cómico pensar que si no estaban frente a un tablero de ajedrez no podían hablar con libertad, era de suponer que era parte de la madurez, ya no eran niñas pequeñas que se escondían y se compartían las cosas entre ellas, no, ahora cada una tenía un enorme peso sobre sus hombros y una manera de llevarlo que no le gustaba a ninguna. Tras unos minutos la partida finalmente terminaba, con la derrota de la presidenta del club de ocultismo así mismo como el final de su charla. Ya veo, debo decir, que es algo bajo por parte de tu padre. Puede que sí, pero no hay nada que evite que esa orden se lleve a cabo, al menos no sin presentar una objeción válida más que negativa. Rías miraba con interés a su amiga, la conocía y sabía que ella no le contaría algo tan personal sin tener nada en mente para solucionar el problema. Entonces, Sona, ¿qué pretendes hacer? La peli negra tomaba el rey de color negro del tablero, alzándolo, mirándolo con interés casi divertido. Demostrarle a mis padres, que soy superior a mi prometido. Es obvio que ellos están presionándome porque creen que no tengo el talento de mi hermana, pero si les demuestro que mi compromiso fue efectuado con una persona inferior a mí, dejarán de molestarme por un rato, no, puede que dejen de molestarme en definitiva. ¿Cómo piensas hacer eso? La peli negra sonreía con confianza y malicia. Bueno, ¿cuándo me has derrotado en ajedrez? A eso Rías la miraba con admiración disimulada, ella realmente admiraba eso de su amiga, su capacidad para tomar la iniciativa cuando la situación más lo requería. Y así, la primera semana de clase pasaba volando y con esto, llegaba el día de una de las reuniones sociales más importantes de la líder Citri. Tsubaki, dile a todas que no interfieran en nada, ordenaba la peli negra a la par que todo el mundo salía del salón principal del consejo estudiantil, dejando nada más a su líder sentada mostrando su expresión más neutra, una expresión que era necesaria para su visitante. Un círculo mágico de color café aparecía en el suelo del salón, y de este aparecían 3 personas, un hombre vestido con un traje de empresario de color café y camisa color crema, con su cabello negro peinado pulcramente hacia atrás, atrás de él, los otros 2 acompañantes vestían unas túnicas de color grisáceo con adornos de color marrón oscuro. Vaya, has crecido Sona, saludaba el sujeto de cabello negro alzando su mano, su voz contrastaba con la apariencia tan formal que él llevaba. Es la primera vez que nos vemos en casi 4 años, es evidente que no sería siendo la misma, contestaba la peli negra con seriedad. A eso el sujeto se llevaba la mano a su mentón, mirando a su prometida divertido. Es cierto, casi no te puedo reconocer, decía este divertido, recuerdo que la última vez que te vi, siempre estabas escondida atrás de Serafan-sama, casi siempre con lágrimas en tus ojos, ahora que te veo, pareces otra persona, realmente eres la pequeña Sona-chan. En efecto, soy Sona Citri, y lo que era en ese entonces no tiene nada que ver con el asunto que nos compete Barbatos-san. Ante la rudeza y las palabras de la peli negra, el sujeto sonreía divertido a la par de impresionado.
Oh vaya, decía este tomando asiento, sentándose con piernas abiertas escurriéndose en su silla dando una muy desagradable impresión a su prometida, ¿puedo preguntar qué asuntos nos competen entonces pequeña Sona? Bien, iré directo al grano, decía esta acomodándose sus gafas, quiero anular nuestro compromiso, no me casaré con un sujeto del cual no conozco nada y que solo he visto 3 veces en mi vida, ahora ella lo miraba con un gesto más despectivo, además de que las pocas veces que he tenido la desgracia de verlo, siempre me deja un mal sabor de boca. Ella aún no entendía en qué estaba pensando sus padres, tratándola de casar con ese sujeto, la familia Barbatos era una de las de menor poder político y económico de los sobrevivientes entre los 72 pilares, además de que su único heredero, el imbécil frente a ella, no era más que un vividor cuya popularidad en el bajo mundo por la trata de personas era reconocida por todos. Si bien su poder político no era el más destacable, el simple peso de ser uno de los pocos demonios de sangre pura que quedaba evitaba que alguien lo tocase. El mencionado se quedaba en silencio, como si no pudiese digerir lo que había escuchado, tras unos segundos se comenzaba a escuchar una risa que comenzaba a nacer, hasta que ésta se volvía en una burla sonora. Ja 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 ja. «Qué tipo tan desagradable», murmuraba la peli negra por lo bajo mientras que el otro seguía agasajándose. «Mocosa, me has hecho reír», decía este recuperando su temple, «¿crees que simplemente diré, claro Sona-chan, entiendo tus sentimientos y lamento haberte incomodado niña estúpida?» Ahora él alzaba su mano divertida señalándose a sí mismo, este matrimonio nada tiene que ver con el afecto, la idea de este es reforzar los lazos políticos en nuestras familias así como nuestros descendientes ayudaran a repoblar la casi extinta población de demonios de sangre pura que perdimos durante la Gran Guerra. ¿Crees que renunciaré a tal oportunidad? Mientras él se alzaba cada vez más, miraba con más detenimiento el cuerpo de la peli negra, no puedo decir que tu cintura y piernas no me despiertan ganas de tomarte en este momento. Sona se mantenía en silencio, arreglando la posición de sus gafas. Sin embargo, para mí, nada de eso es relevante, contestaba ella desafiante, no me interesa la repoblación de los demonios de sangre pura, si esto se dio, fue por la estupidez en las decisiones que tomamos los 3 bandos en ese momento, si nuestro futuro es distinto a la pureza, estoy satisfecha con eso, además, la obsesión de mis padres con que me case no es por unir poderes políticos con gente tan lamentables como ustedes los Barbatos, sino porque ellos esperan que alguien me ayude a dirigir mi clan, y viéndote de reojo y escuchándote hablar, puedo asegurar que estás muy por debajo del nivel que se requiere para ese objetivo. Mocosa irreverente, gruñía este levemente ofendido, yo ya tengo mi séquito completo, si te sientes tan superior ¿quieres arreglar las cosas con un rating game? El peli negro esperaba que la chica se rezagara, él sabía que el séquito de ella estaba lejos de estar completo además del hecho de que sus miembros solo eran niños de escuela, pero ella se mantenía con su misma actitud neutra, mirándolo con seriedad. En efecto, si arreglamos esto mediante un juego de puntuación, perderé irremediablemente, estoy lejos de completar mi séquito, mucho menos de poder competir contra profesionales en este momento, ahora ella sacaba de su bolsillo un rey de ajedrez, una pieza negra, pero ya que te muestras tan interesado en demostrarme su superioridad Jericho-san, ¿por qué no probamos quién es superior en un ámbito donde sí podamos medirnos en igualdad de condiciones? ¿Una partida de ajedrez? Preguntaba el demonio de clase alta mirando con desdén la ficha, ese jueguito de mesa de donde se basaron las Evil Pieces. Justo cuando creía que no puede ser más estúpido o repulsivo sale con cosas que me hacen despreciarlo aún más. En efecto, durante milenios esta ha sido la forma en la que nosotros los demonios hemos discutido los temas de verdadero interés político y asimismo hemos competido por saber quién tiene la razón, estrategia, pensamiento abstracto, inteligencia, este jueguito de mesa como le llamas, puede medirnos en todos estos aspectos y más, hablaba ella desafiante, me parece la forma más adecuada de deducir quién tiene la razón y quién no. El sujeto frente a ella solo le dedicaba una sonrisa con sorna. ¿Crees que me molestaría en jugar un estúpido juego con una mocosa como tú? Parece que vives en un mundo de cuento de hadas Sona-chan, decía este divertido, tratando de humillar a la peli negra con sus palabras, no tengo por qué hacer esto, tú eres mi prometida y tu padre me ha dado el visto bueno para tomarte si yo quiero incluso en este momento. Una sonrisa confiada aparecía en el rostro de la peli negra.
Vaya, así que mi padre te dio permiso. Mientras ella decía eso, sacaba de su escritorio una carta sellada por el símbolo de Leviatán, pero la autoridad de un Daimao está por sobre el de las castas demoníacas. He presentado mi caso y mis razones y se decidió que en efecto, podría anular este compromiso si derrotaba al heredero de la casa de Barbatos en un juego de ajedrez. Ahora ella golpeaba violentamente la mesa con el documento, firmado y sellado por Leviatán y Lucifer. ¿Cómo la ves, imbécil? El sujeto en traje café miraba la carta con detenimiento, molestándose conforme más leía. ¿Considerado indigno e irrelevante? Ahora él apretaba la carta molesto mirando con rabia asesina a la hojivioleta. ¿Realmente te atreviste a describirme de esta manera mocosa petulante? Sona simplemente sonreía, casi al punto de embriagarse con el sufrimiento ajeno. Tenemos un mes para prepararnos respectivamente, espero que aproveches este tiempo para aprender sobre este jueguito de mesa no siendo más, debo pedirle de la manera más cordial que se retire Barbatos Jericho-san, continuaba está juntando ambas manos sobre la mesa con una sonrisa triunfal que incluso para ella y su avanzada capacidad para esbozar una cara de póker perfecta le costaba disimular, como sabrá, estamos en horario de clase. Puta asquerosa, gruñía este por lo bajo, disfruta de tu último mes de libertad, cuando nos casemos, no saldrás de tu habitación en el resto de tu vida. Sin más que decir, tanto el amoroso demonio como sus dos sirvientes se retiraban, dejando sola en el lugar a Sona Citrit quien sonreía en base a su triunfo, pero asimismo ella sabía que era algo efímero, estaba segura que ese sujeto era un imbécil con todo el término de la palabra, pero cualquier cosa podría inventarse antes o durante la partida, era mejor no cantar victoria antes de tiempo. Los días pasaban y la nueva vida escolar en la Academia Quo parecía irse asentando poco a poco. Sona caminaba tranquilamente por los corredores externos de los edificios, viendo tranquila como al parecer el que se uniesen los dos sexos en ese lugar, no era mala idea. No es que ella hubiese estado en desacuerdo de eso, al menos no de manera abierta o contundente. Desde que había perdido la protección de su hermana, la única persona en su familia que la entendía, Sona había tenido que defenderse sola de todos los ataques que venían en contra de ella, a nivel de política sin sentido como lo de ese matrimonio arreglado al parecer por su padre cuando estaba totalmente ebrio, sus propios padres la atacaban, quizás porque no la veían a ella como un genio como su hermana mayor, solo hicieron falta unos pocos años sin la compañía de su hermana para entender, que muchos la verían a ella como la sombra de la Daimao Leviatán. No quería que la viesen como la pequeña hermana Sesserafat Leviatán, aquello le parecía degradante. Por lo cual, el camino a la cima de ella tendría que labrárselo ella con su propio esfuerzo, nada más con sus palabras, con sus acciones, con su fuerza de voluntad. Su hermana había demostrado que ella sola podía valerse y superar a todos los obstáculos, si quería acabar con esa esquela de hermana pequeña, ella tendría que lograr lo mismo. Sin darse cuenta, eso significó convertir su mente y sus sentimientos en acero, era de suponer que ella no lo notase a primera vista, pero en efecto, lo había notado, a diferencia de Rías, la expresión que le mostraba su espejo cada mañana no era una sonrisa o una mirada serena, la imagen que la recibía en el espejo era la mirada de unos ojos violetas afiliados, fríos y calculadores, una que otra mañana una sonrisa había decorado su rostro, pero no era nada particularmente vivaz, quizás solo el reflejo de una buena noche de sueño. No le importaba realmente, si eso le permitía vivir libre y a su gusto, si eso le permitía que su familia y el inframundo no la infravaloraran, eso y mucho más era más que bienvenido. Alto ahí, deténganse. Malditos degenerados. Los gritos furiosos de las chicas del club de Kendo llamaron su atención, al observar con detalle, vio cómo éstas cazaban a tres idiotas con una cara de degenerados pervertidos que hacían quedar a la de su prometido como la de un galán de telenovela. Pero qué desagradable, murmuraba ella por lo bajo, quizás el tema de una escuela mixta era una mala idea, mas si habían más degenerados fuera de esos tres. Un amplio suspiro escapaba de su ser, dándose una pausa de sus labores. Ella se recostaba contra uno de los muros externos, mirando al cielo pensativa. Ella era una persona en extremo racional, nada en lo que ella creyera o quisiera hacer no había pasado primero por un largo y exhaustivo análisis sobre todo lo relacionado con este, por eso mismo no terminaba de encontrar muy entendible su desagrado por los hombres en general, no podía decir que todos eran malos, eso era ilógico, pero en sí la gran mayoría, al menos así siempre fue con todos los que conoció en persona.
Respetaba a su padre, era un demonio noble con una conducta intachable y una personalidad a la altura de su papel como actual líder de su clan. Sin embargo, simplemente hasta ahí llegaba su aprecio por él, jamás se mostró realmente como un padre devoto. Ella siempre pensó que quizás para él, ella solo era otro miembro de su casta, nada más allá de una herramienta de correlación política. Respetaba a su padre, pero en el fondo realmente lo detestaba. No ayudaba mucho a que los demás miembros de las alcurnias del inframundo la viesen de la misma manera. Ella era un tesoro andante por ser la futura heredera de uno de los clanes más influyentes del inframundo, un premio a obtener, un objeto a utilizar. Así la veían todos los hombres que siquiera le dirigían la palabra, casi viéndola como a una vacante a una mejor vida. El encantador príncipe azul que tenía como prometido era la prueba fehaciente de eso. Nada más esa mirada que él le dedicaba era suficiente para que se le revolviese el estómago, tanto así, que incluso aunque no fuese culpa de ellos, tampoco podía ver con mucho agrado a sus actuales compañeros varones de la escuela. Obviamente no les escupía veneno con la mirada, simplemente se limitaba a pasar derecho de ellos como de la basura con todo el estilo del mundo, obviamente manteniendo siempre los buenos modales. Le sería difícil mantener esa fachada contra los tres imbéciles esos, por eso creyó que sería mejor ir a advertirlos de una vez. Siguiendo su golpeado rastro, los tres llegaban a la parte posterior del edificio del club de ocultismo, recostándose contra el muro de roca, jadeantes. Oye, esa fue una gran paliza, Issei, decía el adolescente calvo con orejas de taza de té y cara de retrasado mental. A eso el más golpeado del grupo lo miraba con cierto recelo. Ustedes me dejaron abandonado, idiotas. Los perdonaría de haber podido ver un par de buenas opais. La peli negra gruñía levemente. Hoy, es la primera vez que detesto a alguien nada más al escucharle decir una frase. Antes de seguir armando conjeturas en su mente, vio cómo este se quedaba como idiota mirando al tercer piso del salón del club. En una ventana se encontraba la razón, mirándolo con la clase que solo podía tener su mejor amiga. ¿Rías? Se preguntaba curiosa Sona qué estaba viendo su mejor amiga en esos tres sujetos. Concentrándose levemente no encontró nada en particular en el simio orejón y el cuatro ojos grasoso, pero el castaño parecía desprenderle un aire extraño, de poder si se podía decir de alguna manera. Al parecer era el portador de una Sacred Gear, era difícil saberlo sin que él la hubiese despertado, podría ser algo grande o algo del común, nadie lo sabría en ese momento. Prefirió alejarse y dejar las cosas así. Si Rías había mostrado interés en ese sujeto Issei, no era asunto de ella. En lo personal, preferiría que no tuviese que verlo en ningún momento en el futuro. Una sonrisa cansada aparecía en su rostro. Eso al parecer sería imposible. Tal cual iban las cosas, ese sujeto pasaría una larga estancia en la coordinación de la escuela por eso, por espionaje. Bueno, ella se encargaría de que se largase de la escuela tan pronto eso fuese así. Tras la segunda semana de clase, todo parecía ser bastante regular, fuera de los tres imbéciles pervertidos que ya se estaban haciendo una muy mala reputación. El resto de los chicos parecía sí saber comportarse. Eso era un alivio para Sona, el que tuviese que estar moviendo ficha para la expulsión de estudiantes cada 2 por 3. Le daría tanto a ella como a la escuela una muy pésima imagen a nivel social. En 2 semanas que ella había estado llevando a cabo su papel de presidenta del consejo estudiantil, había tenido que regañar a el trío pervertido 2 veces, ambas por lo mismo, se atrapados espiando a los vestidores del club de Kendo. Bueno, eso sería tema de otra ocasión. Ella, al igual que su mejor amiga, sellaba contratos demoníacos en persona junto a las demás miembros de su nobleza, razón por la cual ella estaba a esas horas de la tarde caminando tranquilamente por un parque cercano al cruce principal de la ciudad, con intención de volver lo más pronto posible a su casa. La tranquilidad del lugar le hacía ponerse a pensar en detalle sobre los 3 dolores de cabeza que ella tenía que aguantar por la molesta apertura de género en su escuela. 1. Orejón, calvo, con una cara de retrasado mental que era imposible de tolerar para cualquiera que lo viese. No era para menos que siempre que una chica pasase al lado de él lo mirase con desprecio y con asco. El otro sujeto era de cabello negro, con unas gafas negras de cabo más grande que su cerebro, y eso era darle crédito a esa masa de materia gris masticada por la madre de él en una noche de sexo y drogas mal planeada. Lo que lo hacía detestable en específico era esa obsesión con cargar revistas pornográficas como si fuesen libros de texto escolar. Ninguno de los dos era particularmente destacable más allá de eso, personas que sin mayor esfuerzo se podían ganar el desprecio de la peli negra nada más con respirar su mismo aire. El problema era el tercero.
Quizás el de la apariencia más decente de los tres, un cabello castaño levemente desordenado, ojos color miel y piel levemente trigueña, de por sí sería un rostro vistoso y hasta cierto punto atractivo, de no ser por esa molesta cara de idiota que colocaba cada que hablaba de tetas, tetas y más tetas. Como eran de divertidas las sorpresas que prepara la vida. Que en ese momento el cielo se hubiese tornado morado, atrapando a las personas dentro de estas en una realidad alterna, una táctica que se usaba cuando habían pequeñas escaramuzas entre miembros de los tres bandos, alguien quería iniciar una pelea en su territorio. Ella no lo permitiría. Y en efecto, no hubo una pelea, tan pronto se abrió esa realidad alterna, esta misma había desaparecido, aquello era aún más sospechoso, por lo que acelerando el paso, finalmente llegaba a la fuente del parque, donde en el piso de este, descansaba un cuerpo comatoso, con una enorme herida en el centro de su ser por la cual brotaba la sangre. Al acercarse, vio con cierto pesar y de alguna extraña manera desdén, que en efecto se trataba del chico al que Rías le había echado el ojo, Yodo Issei, el cual al sentir que ella se acercaba, giraba la cabeza a tratar de verla, por parte de él, solo podía ver un manchón blanco y negro debido a la pérdida de sangre, un manchón que poco a poco se acercaba a él, traduciéndose en que Sona finalmente se paraba frente a él, examinándolo con la mirada mirando qué tan grave era el daño, quizás podía salvársele. Pero no era así. Reventó hígado, estómago y vaso, debe estar hecho un trasto de sangre por dentro. El daño es crítico, no puedo curarlo. Si bien era una escena triste, ella simplemente ladeaba su cabeza a su costado, mirándolo de manera levemente despectiva, cruzándose de brazos, ella no podía dejar de pensar que era triste morir de esa manera, no tenía nada en contra de él más allá de su perversión ridícula, aún así. No se requería pensar mucho, esto ya era algo del común. Esto era obra de los ángeles caídos que habían estado atacando a los portadores de Sacred Heart. Dios sabrá para qué, suponiendo, para evitar que los demonios aumentaran su poder de combate, era una situación preocupante, pero no era una amenaza directa para con los demonios. Es una lástima, Yodo, pero no puedo hacer nada por ti, decía ella cerrando sus ojos, dando su veredicto final. Al abrirlos de nuevo vio algo que la inquietó levemente. Al parecer Issei podía escuchar y entender aún pese a la falta de sangre, eso estaba siendo demostrado por las lágrimas que corrían en sus ojos vacíos, y en la mano que desesperadamente se extendía hacia ella temblando, eso la contrarió levemente, al parecer el pobre idiota tenía una fuerza de voluntad enorme. Una verdadera lástima, murmuró ella dándose vuelta, retirándose. Ella sabía que estaba siendo fría e inhumana, pero no podía salvar a todas las personas que atacasen los ángeles caídos, eso era ridículo e imposible, mas tratándose de un caso extremo como el del don de las heridas que tenían implicaban que para salvarlo, mínimo, tendría que encarnarlo en un demonio. No perdería su débil piece en algo tan ridículo como eso. Razón por la cual no sintió mayor cargo de conciencia al dejar morir a ese chico que estaba ahí, pidiéndole ayuda de manera desesperada. Como eran de divertidas las sorpresas que prepara la vida. Que su mejor amiga hubiese sido invocada en ese lugar, y que ella sí hubiese tenido el genuino interés en salvarle la vida al castaño quien era el Sekir Yuntai. Rías no le había contado nada sobre eso, al menos no inmediatamente, razón por la cual se contrarió al ver que el mismo chico que ella había visto moribundo, agonizante en las puertas de la muerte, estuviese hablando con sus dos mejores amigos en el descanso de la escalera del bloque de salones al día siguiente. Issei volteaba a mirar a la parte superior de las escaleras, donde la presidenta del consejo estudiantil se encontraba, mirándolo con sorpresa disimulada, la cara de confusión del al ver que sus amigos no recordaban a su novia se perdió en una expresión indescifrable, la seriedad del rostro de Yodo Issei era comparable con la de la fría Sona Shitri, ni Matsuda ni Motohana eran conscientes del duelo de miradas que se estaba llevando a cabo entre ambos adolescentes. Esa aura ya veo Rías lo ha de haber encarnado poco después de que me fuese. Issei no entendía mucho de lo que le había pasado, Rías Gremory le había dicho que lo había revivido como demonio porque él le había pedido eso en su lecho de muerte, accediendo al ver el potencial de él, desde ese momento muchas preguntas sin respuesta rondaban su mente, ¿por qué su novia lo había asesinado? Esa era la más destacable, hasta ahora. De alguna manera el ver a la chica de ojos violetas y cabello negro corto, sintió una opresión en su corazón. Es una verdadera lástima, Yodo, no puedo hacer nada por ti. Esas palabras resonaban en su mente con fuerza, palabras ligadas a una sombra borrosa la cual era idéntica a la de la presidenta del consejo estudiantil, una sombra a la que él en ese momento pidió desesperadamente que le salvase, que él no tenía la culpa, que él no entendía qué había ocurrido, y ella en respuesta lo había comparado con una triste estadística. La mirada del castaño ganaba mayor temple.
Tú fuiste la que estuvo en el parque en esa tarde, ¿no es así? Sona se sobresaltaba levemente por esa pregunta, al parecer pese al daño, el castaño pudo retener esos recuerdos de ambos en ese lugar, no le molestaba responderle con la verdad, pero con ambos pervertidos ahí, eso sería contraproducente. Lo siento, no sé de lo que me estás hablando, respondió ella dándose vuelta, retirándose sin dar oportunidad de continuar la charla, cruzada de brazos con cierto deje meditabundo, no se sentía mal por dejar al castaño a su suerte en ese momento, era una de tantas víctimas en esa guerra y ella no podía desperdiciar recursos en salvar inútilmente a cuanta persona se le presentara. Sin embargo, el ver esa mirada tan certera contra ella, más de un rostro que casi siempre estaba sonriendo o haciendo gestos tontos le inquietó un poco. Es libre de verme con recelo, tiene la razón para hacerlo. Contestó ella, literalmente lo dejo a su suerte, y ésta le sonrió, eso representó que ella fuese la villana de esa tragedia. El tiempo continuó avanzando, en efecto, Rías le había contado que ella había reencarnado a Yodo Issei al ver el enorme potencial que él tenía, no era para menos, incluso la misma Sona había quedado estática al enterarse que el valor de Issei, era de 8 peones, era una pieza que podía llegar a ser superior incluso a una reina, aunque aquello era confuso, ¿era necesario ese valor para alguien que poseía una dulce critical? Algo más tendría que haber de trasfondo, quizás aquello que estaba ligado a tan portentosa voluntad de vivir. Eso sería tema de discusión en otra ocasión, era hora de empezar con la batalla más importante de ella hasta la fecha. Un mes se había cumplido. Ella tenía que volver a su casa para el cancelar ese asqueroso compromiso, quien la acompañaría sería nada más su reina. Al igual que con el clan Gremori, el clan Citri tenía una enorme mansión de varias hectáreas con amplias praderas y jardines, lugares que ella recordaba donde jugaba a las escondidas con Rías o cuando su hermana la llevaba a pasear cuando sus padres se excedían en la rigidez de su educación para con ella. Todo eso hacía que ella mirase con recelo ese lugar, razón por la cual en vez de dignarse a caminar por la puerta principal, siendo saludada por todos los sirvientes del lugar, preferiría entrar directo al salón principal donde la esperaba su familia. El círculo mágico de color azul oscuro brillaba con fuerza en el salón principal, de esta aparecía Sona Citri y Tsubaki Shinra, la primera visión que las recibió ambas fue la de un amplio salón donde habían varios sofás de finos acabados, una mesa central donde en esta se ubicaba un tablero de ajedrez preparado, en un extremo de este, su prometido quien la miraba con una sonrisa desafiante. Ninguna de estas cosas destacó como ver al patriarca del clan Citri en el fondo del salón. ¿Cuánto tiempo, padre? Saludaba Sona al imponente sujeto en el fondo del salón. Un hombre de cabello negro azulado, largo y lacio el cual era peinado en su totalidad hacia atrás revelando con detalle la pronunciada frente del mencionado, ojos negros como la noche, rasgados y afilados, nariz respingada y mentón en punta, vestido con un gaba negro que abrigaba la totalidad de su ser, sus manos eran cubiertas por unos guantes de cuero que sujetaban un basto con un cabo de oro blanco. El mencionado ni siquiera saludaba, era evidente el descontento que tenía con su hija, ella lo conocía, no tenía caso tratar de cruzar palabras con él, razón por la cual se limitó a tomar asiento, mirando divertida que como siempre, ella jugaría las fichas negras. Entonces Jericho, ¿ya aprendiste a jugar ajedrez? Siempre lo supe, mentía el descarado sujeto mirando con sorna a la niña, no pensé que tuviese que utilizar mis habilidades con una mocosa estúpida como tú. Sona miraba atrás de él a ver si su padre reaccionaba. Nada. Ella cerraba sus ojos juntando sus manos, suspirando, al parecer, podía ser degradada al frente de su padre y a este no le importaría, su suspiro se transformaba en una sonrisa cansada, ella lo conocía perfectamente. Por eso lo odiaba. Entonces haz tu movimiento, decía esta desafiante, convirtiendo tanto sus expresiones como su pensamiento en acero puro, blancas mueven primero. Todos los testigos del partido miraban casi al borde de la risa, como a la futura líder del clan Citri no le había tomado más de 10 minutos acabar con casi todas las fichas de su oponente, con cada ficha que perdía Jericho se podía ver cómo el sudor en el rostro se hacía más intenso, y cómo sus dientes rechinaban cada vez más. Finalmente, tras 5 minutos más, la humillación terminaba, en efecto, Sona sin haber perdido más de 3 peones, había ganado esa partida sin necesidad de pensar más allá de 4 movimientos por adelantado. Como puede ver, es jaque mate, decía esta con total neutralidad, poniendo sus manos en su regazo, su oponente miraba las fichas desesperado. ¡No! Es imposible. Gruñía este molesto, mirando con odio a su comprometida, o la que ya no lo era.
Esta partida de ajedrez, fue en efecto sencilla, decía la peli negra haciendo un análisis detallado, ya habías perdido tras los primeros 16 movimientos, de haberlo querido, pude haber ganado utilizando incluso la jugada conocida como el mate pastor. Algunos de los testigos se reían por lo bajo. ¿Mate pastor? Preguntaba el molesto perdedor, gruñendo como un animal. La Citri simplemente se arreglaba sus gafas, mirando con seriedad a su padre, quien no había hecho mayor expresión durante todo el encuentro, quizás alzar una ceja a lo mucho. Con esto ha quedado demostrado, que el señor Barbatos no está a la altura de los deberes que debe cumplir una persona propuesta para nuestro compromiso. Ahora ella miraba con cierta molestia a su progenitor. He de decir, que no tengo interés en esposarme por lo pronto. Mucho menos con alguien que sea inferior en inteligencia a mí. Con esto, con lo dispuesto por los Daimao Serafal y Lucifer, he anulado mi compromiso y soy libre de escoger a mi cónyuge en un futuro, el cual aseguro padre, que no será pronto. El señalado simplemente apretaba su bastón con fuerza, sin mostrar ninguna otra reacción. No, alto. Gritaba el Barbatos exasperado, esto es ridículo. ¿Realmente pretenden dejar las bases de la repoblación de nuestra raza en una escaramuza tan ridícula como un partido de ajedrez? Lord Citri. Sé que usted está de acuerdo conmigo en que este compromiso tiene que llevarse a cabo. El sujeto de cabello negro simplemente lo miraba como a una cucaracha. Mi opinión personal acá no tiene cabida. La orden de Leviathan Sama fue conciliar diferencias en una partida de ajedrez en la cual mi hija ha ganado. Ya no eres el prometido de mi hija, por lo cual ya no tenemos nada que ver. Te agradecería que te retiraras. El heredero de la casa Barbatos miraba a su ex suegro con extrema ira, pasando luego a mirar a Sona, cargando instinto asesino peligrosamente. Mocosa estúpida. ¿Cómo pretendes humillarme así? Y ahí él perdió el control, preparando una peligrosa carga de energía demoníaca que fácilmente podía acabar con la peli negra en ese momento. El viento frío comenzó a soplar tan pronto él hizo su primer movimiento. Clink. Un viento frío proveniente de una pequeña esfera de nieve, no mayor a una pelota de golf, la cual fue a parar en el costado del peligroso heredero. Tronk. Al hacerlo, la bola explotaba generando una enorme estalactita de hielo, despidiendo este como una explosión contra la pared, enterrándola en esta. Sona durante todo ese tiempo se mantuvo tan estática y fría como el hielo que acababa de golpear al sujeto que amenazaba su vida. Ella sabía que la magia de su padre era terrorífica. Guardias, lleven al señor Jericho a que le hagan los primeros auxilios, puedo percibir que tiene 3 costillas rotas. Ordenaba Lord Citri sin cambiar su expresión en ningún momento. Durante el ataque él simplemente había alzado su mano izquierda, evocando su magia en un instante. Los guardias de él no demoraron en tomar al humillado e inconsciente ser a que lo tratasen. Cuando terminó ese espectáculo, Sona se levantaba de su asiento, acercándose a su padre. He terminado con lo que he venido a hacer, me dispongo a retirarme a la escuela. Haciendo una avenida respetuosa, la peli negra se giraba para retirarse. Me decepcionas, Sona. Las palabras de su padre fueron como una mala descarga de electricidad para la peli negra, quien ya estaba con su mano en el picaporte de la puerta principal, deteniéndose al instante. ¿Crees que tu hermana siempre te salvará de las decisiones que tome? Recuerda que ante todo yo soy el patriarca de este clan. Hasta que no te desposes o no ganes reconocimiento como demonio de clase alta, solo eres la segunda hija de la rama Citri. La peli negra giraba su cabeza levemente. Siendo así, estoy satisfecha con ser solamente Sona Citri, no la matriarca Citri, y si bien mi hermana me ayudó con su influencia, yo fui quien demostró que ese hombre era menos que indigno para mí. El peli negro cerraba sus ojos reclinando su cabeza, por debajeando claramente a su hija. No creía haber criado una hija rebelde y mimada, es una lástima. Sona apretaba sus dientes, iracunda. Es un alivio para mí, saber que estoy muy lejos de ser igual a ti, padre. Sin más, la chica abandonaba el salón junto a su reina, quien durante todo el tiempo hizo un excelente trabajo conteniendo la ira por tan degradante escena. Mientras tanto Lord Citri respiraba hondamente, no mostrando mayormente lo molesto e irritado que estaba con su hija. Kaicho. Exclamaba Tsubaki al ver a su líder con cara de pocos amigos. Permítame felicitarla por su victoria. Ante eso, Sona sonreía levemente, mirando con aprecio a su reina. Gracias, Tsubaki, en efecto, fue mi victoria, ya no estoy atada a nadie, contestaba ella, acomodándose sus gafas, pasando a su gesto casual de nuevo, o sea, serio e inexpresivo. Volvamos a casa. Tsubaki asentía, ella conocía a su rey, estaba molesta y podría apostar que triste, así siempre terminaba cada que cruzaba palabras con el patriarca de su clan. Lo mejor en esos casos, era darle tiempo a solas para que organizase sus ideas.
En efecto, ella necesitaba relajarse un poco, su encuentro con su padre, el intento de asesinato furtivo por parte del perdedor de su ex prometido, todo eso sumado a sus responsabilidades, la había estresado bastante, razón por la cual, al día siguiente, estaba encerrada en el salón del club de ocultismo con su mejor amiga, de nuevo, jugando ajedrez, uno de los pocos placeres que ella tenía en su vida. Vaya, felicitaciones Sona, decía Rías moviendo un peón blanco, te liberaste de tener que lidiar con un sujeto como él como esposo. Gracias Rías, contestaba esta moviendo ficha también, tenía que acabar con ese compromiso de raíz, desde el acuerdo que mi padre había hecho, me siento satisfecha, contestaba la pelinegra viendo con cierto interés la cara sonriente de la pelirroja, ¿puedo preguntar qué te tiene tan de buen humor? A eso Rías reía levemente. Es algo respecto a mi peón, Nyodo Issei, contestaba ella, casi ajena al juego ya, estaba levemente pensativa sobre el por qué él había consumido 8 piezas de peón al revivirlo cuando su Sacred Heart era una básica Duice Critical, era algo que me estaba inquietando, pero ayer en una pequeña confrontación que tuvimos con unos ángeles caídos, pudimos descubrir la respuesta a eso. Sona parpadeaba varias veces intrigada. Vaya, ¿de qué se trataba? Preguntaba ella con genuino interés, era cierto que usar 8 peones para una Duice Critical era ridículo, era casi como si se estuviese desperdiciando el 80% del potencial de la Evil Piece de Rías. El Duice Critical que él tenía, no era más que la forma dormida de su verdadera Sacred Heart, contestaba la pelirroja triunfante, la verdadera Sacred Heart de Issei es una de las 13 Longinus, la Boosted Heart, el movimiento de juego de Sona se vio pausada ante esa noticia, la Sacred Heart que duplica el poder cada 10 segundos hasta el infinito, finalizaba la pelirroja triunfante, con una sonrisa brillante en su rostro. ¿Una Longinus? Preguntaba la pelinegra incrédula, eso quería decir que el chico literalmente tenía el poder de asesinar a los dioses, más siendo que él tenía una de las Sacred Heart que tenía una criatura divina viviendo en su interior, eso lo convertía en un humano con sangre de dragón, un humano en 1.000.000, no, un humano en una generación. ¿Sí? ¿No es increíble? Siendo así estoy más que satisfecha que los 8 peones hubiesen sido necesarios. Continuaba Rías contenta, contándole a Sona todo lo ocurrido en torno a Issei desde el inicio de su vida como demonio y cómo este había progresado en la pelea contra Reinharé. La Citri no podía negar que estaba impresionada, si bien Reinharé era un ángel caído de nivel bajo, era un ser con experiencia de batalla, que Issei en poco más de una semana que llevaba como demonio pudiese derrotarla aún con todas las heridas que él había obtenido era un logro en realidad extraordinario, y como un plus divertido, Rías no solo había ganado la Boosted Heart, también había obtenido a una usuaria de Duilig Teallin, otra Sacred Heart de extrema rareza. La partida finalizaba, con otra derrota de la pelirroja, quien simplemente alzaba los hombros sin darle ya importancia, Sona por su parte terminaba de asimilar los eventos ocurridos con su amiga en el momento en el que se encontraba jugando por su libertad. Bueno, perdí, decía la pelirroja mirando el tablero con una sonrisa lánguida. ¿Cómo no ibas a perder? Estuviste más centrada contándome lo que había ocurrido que en los movimientos que hacía, contestaba Sona con seriedad, de alguna manera se sentía molesta. Oh, bueno, discúlpame, realmente quería contarte todo esto Sona, contestaba Rías cruzándose de piernas reacomodando las piezas de nuevo. Es entendible, no te preocupes. Sona Citri agradecía que su gesto neutro fuese siempre la cara con la que ella se presentaba, porque en ese momento sentía un leve malestar consigo misma, la razón era obvia. Un pensamiento egoísta en base al triunfo de su amiga. Y su propia estupidez. De alguna manera su pensamiento neutro racional estaba siendo castigado en ese momento, Nyodo Issei, el chico que le estaba pidiendo ayuda cuando él estaba muriendo, resultó ser una de las piezas más valiosas, si no es que la más valiosa en toda la escuela, no, probablemente en todo Japón, el mismo chico que según le contó Rías, se jugó su cabeza con tal de salvar a una chica en apuros porque él creía que eso era lo correcto, el mismo chico que ahora la veía con cierto repudio inherente por sus recuerdos de ella negándole la vida. De haber tenido un poco más de humanidad en ese momento, pudiese que ella fuese quien tuviese al Sekiryu-Utei en su séquito y no su mejor amiga, incluso podría tener una Duilig Teallin. Cerró sus ojos negando esos pensamientos, salvar al castaño en ese momento era jugarse una apuesta que no tenía sentido en ese momento, es cierto, su mejor amiga la jugó y obtuvo el premio mayor, pero no era algo que ella se arriesgara a hacer, asignar sus recursos más importantes por un tal vez era un acto incoherente, aunque ahora supiese que esa era la decisión correcta. No podía negar que estaba celosa de su amiga.
Sonrió internamente, ella recordaba cómo de niña casi siempre le quitaba sus muñecas a Rías y las escondía en su habitación, las muñecas de ella le parecían en extremo bonitas y quería tenerlas para ella hasta que su hermana la regañaba por eso. Al parecer seguían siendo las mismas niñas en el fondo. Si bien la apuesta que había ganado Rías con Yodoisei era algo que ya era un asunto para no pensar demasiado, Sona notó que si era necesario hacer crecer un poco más su clan, razón por la cual observando con lujo de detalles a todos los estudiantes de su escuela, decidió unir a su clan a un chico, uno que era bastante cercano a su alfil, Momo Anakai, era la mejor opción en todo el lugar. Al final sus análisis eran bien recompensados, el chico que ella tomó valía 4 piezas y su Sacred Gear era una de las 4 que conformaban los poderes del rey dragón Vitra, se podría hacer algo en el futuro para explotar ese diamante en bruto. Sagi Genshirou, la pieza más reciente de la nobleza Citri entraba al juego, un evento satisfactorio para la peli negra, aunque era algo deprimente ver que este sujeto tenía también cierta naturaleza pervertida, no tan repugnante como la de Yodoisei, pero si destacaba la cara de tonto cada que veía a las chicas caminar frente a él, era un alivio que entre Momo y Yura le frenasen de vez en cuando eso pasaba. Con permiso. Y como ambas habían obtenido nuevas piezas recientemente, lo correcto era que se presentasen, Sona reuniendo a su grupo el cual ya era numeroso, para que se conociesen con los nuevos miembros del clan Gremori, era mejor si los dos clanes se conocían y confiaban en su totalidad entre ellos. Los rostros nuevos de Rías eran el castaño, Yodoisei y asimismo la chica de cabello rubio como el sol y ojos verdes, Asia Argento si mal no recordaba, ya que esto era un asunto más de índole social y político, ella se permitió presentarse con una sonrisa serena y una voz gentil, carta de presentación suya y de su amiga para tratar eventos de especial importancia. Por eso mismo y sin darse cuenta, aquella charla amigable se había vuelto en una lucha de personalidades con su amiga. Mientras presentaban a sus nuevos chicos, el carácter sonriente neutro de Rías Gremori, contra la voz suave y serena con una sonrisa de ensueño de Sona Citri, las apuestas estaban a favor de la peli negra. Todo parecía ser ameno, los nuevos demonios molestando entre ellos, Sagi saludando eufóricamente a Asia, Issei molestándose por el excesivo cariño que estaba mostrando su nuevo peón, hasta ese momento, nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal más que las miradas inquisitivas que Issei le dedicaba a la líder de Citri cada que tenía la oportunidad, como si buscase algo desesperadamente, mirada que ésta no pasaba por alto, era fácil el suponer por qué. Kaicho, comenzaba el castaño rompiendo el ambiente de la discusión, ha habido algo que me ha estado inquietando desde hace unos días. ¿Puedo hacerle una pregunta? La forma en la que el sonriente y medio tonto peón había hablado dejó intrigado a todo el mundo puesto que ésta tenía un tono neutro, inclusive podía pensarse que molesto, razón por la cual todo el mundo guardaba silencio, expectantes. Será un placer responder si puedo hacerlo Issei-kun, respondía esta con una sonrisa serena, quizás la sonrisa más hipócrita que haya esbozado en su vida, la mirada del castaño evidenciaba que quería preguntar. No podía ser considerada hostilidad, pero sí resentimiento. Sona Citri, todo el mundo se sorprendió al ver que él no la llamó por honoríficos, cuando Reinare me hirió de muerte, recuerdo que vi una sombra la cual estuvo viéndome hasta que morí, diciéndome algunas cosas, no recuerdo mucho de ese momento, la mirada del castaño se estrechaba, quizás porque él conocía la respuesta, pero aún así quería escucharla de su boca, la persona que estaba ahí, era usted ¿verdad? La máscara de Sona Citri se quebraba en ese momento. En efecto, respondió ella, dejando mudo a todo el mundo, estaba pasando por ese parque cuando fuiste atacado, cuando llegué, tu estómago estaba totalmente pulverizado, nadie podía creer lo que estaban escuchando, era un intercambio de palabras demasiado bizarro, ¿hay algo más que quieras preguntarme Issei-kun? Una cosa más, contestaba él ya mostrando resentimiento destacado en su voz, sé que es ridículo preguntarlo en este momento pero, ahora él tragaba saliva, ¿usted sabía que Buchou iría a reencarnarme? Para todos fue impactante ver la mirada perfectamente serena de la peli negra para contestar. No. Contestó ella secamente, sabiendo lo que estaba dando a entender en ese momento, incluso sus súbditas la veían con cierto pavor. Eso es todo, finalizaba el castaño, la Citri simplemente desviaba la mirada con su expresión neutra, discutiendo con Rías sobre la selección de familiares que se tendría que hacer o para Sagi o para Issei y Asia, y sobre cuál método escogerían para definir eso. Ya más adelante una partida de tenis, y un juego de quemados con todo el estilo que solo podían evidenciar dos clanes demoníacos fue suficiente para que Issei y Asia fuesen a escoger sus familiares primero.
Los días pasaban, más allá de eso, no había habido problemas de índole personal con Yodo Issei. Para Sona era obvio que él nunca la vería con buenos ojos, no era para menos, ella misma había aceptado sin ninguna contemplación que ella lo había dejado morir, sin importarle absolutamente nada. Ella no se molestaría mucho con eso, ella sabía que él estaba muy lejos de tener el grado de comprensión mental de entender que ella simplemente no podía salvar a todos los que ella encontrase en peligro, eso era un esfuerzo inútil que solo desperdiciaría los recursos de ella. Por lo cual el único cruce de palabras que había entre ambos, era las veces que Issei era llevado a la consejería por haber sido atrapado infraganti espiando a las chicas del club de Kendo. En lo que iba corrido del año ya había acumulado una cantidad ridícula de estas sanciones, además de que eso de robar ropa interior ya estaba muy mal visto también. Quizás hasta ahí no habría nada que destacar, pero había algo que no quedó desapercibido a la vista de Sona City, y era el hecho de que el castaño, cada vez parecía dejarse atrapar más fácil, como si no quisiese escapar, como si quisiese ser atrapado. Ella no entendía el porqué de eso, lo único que hacía Issei cuando era regañado por ella era mantenerse en silencio, viéndola hostilmente, pero nada más. No tenía tiempo para pensar en eso, una de las incomodidades o ventajas de vivir sola, era el hecho de que ella misma tenía que ir a comprar los ingredientes de la comida que ella misma preparaba, era cierto que podía disponer de chef y demás, pero desde el incidente del juego de ruptura quería estar tan lejos de la influencia de su clan como fuese posible. No era un panorama muy alentador, puesto que ella sabía que no era precisamente una cocinera nada, sería una larga semana al parecer. Un bufido escapaba de ella, ya pudiese llegar a dormir o a cocinar, le esperaba una aburridora pila de papeles que tenía que revisar, informes y demás. El solo pensamiento disparó el estrés por su cuerpo. Ella detenía su trayecto, pasando su mano por su frente, mirando al suelo cansada, su trabajo era ridículamente cuantioso, siempre parecía acumularse más y más sin importar el que ella le dedicase días enteros a terminarlos, no era que no estuviese dispuesta a trabajar duro, pero su pensamiento divagante le hizo hacerse una pregunta: ¿qué estarían haciendo los demás miembros de su clan o del clan de Rías en ese momento? Muchos descansando o saliendo a divertirse, incluso entrenando con dedicación como lo hacía Sagi o como lo hacía él mismo Issei según le contaba Rías. Entonces, ¿por qué ella tenía que resignarse simplemente a hacer eso? A llenar papeles. De alguna manera, comenzó a sentirse ahogada por ese pensamiento, ella estaba libre de su compromiso, ¿no era acaso libre ya? La idea de liberarse de su compromiso era esa, poder vivir la vida de una adolescente común. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Ella pausaba su recorrido, sentándose en una banca, mirando el farol de iluminación donde unas cuantas polillas volaban chocando con esta. Muchos de los papeles que tenía que llenar, eran por el hecho de haber cancelado su compromiso, estando ella sola muchos protocolos tendrían que cambiar, y ella tenía que revisar que ninguna de estas nuevas propuestas de desarrollo le hicieran una mala pasada, aun cuando esto significaba pasar días enteros leyendo papeles llenos en su mayoría de basura. Fuera de eso, ¿ella qué hacía en su tiempo libre? Jugar ajedrez con Rías, pero ¿qué podría hacer fuera de eso? De vez en cuando hacer ejercicio con ella también o practicar algún deporte como tenis, claro, todo eso fuera de la escuela. ¿Qué hacían los adolescentes en víspera de llegar a la mayoría de edad? Realmente no lo sabía, supuso que salir a divertirse con amigos, pero ella tenía más amigos fuera de Rías. Quizás Tsubaki, pero ella misma se lo había dicho en el pasado, que no fuese tan familiar con ella. No había nadie. Suspiraba, ella sabía eso mejor perfectamente, que ella estaba viviendo una vida muy diferente a la de una adolescente común, el cual era su ideal, pero tan pronto pensaba eso otra pregunta aparecía entonces: ¿por qué estaba luchando tanto? ¿Por qué se hizo tan madura y tan estricta? ¿Eso era lo que ella siempre deseó? Recuerdo que siempre te escondías con lágrimas en tus ojos tras tu hermana. La respuesta era para vivir libre, para vivir como desease, pero ¿realmente sabía que era vivir libre o siquiera vivir a gusto? Antes de seguir pensando, sintió una presencia hostil en su contra, tan pronto volteó a mirar hacia arriba a la copa de un árbol, vio como en su dirección iba una esfera de energía. ¡Boom! La cual destruía la banca donde estaba ella poco después de que la peli negra saltase y se pusiese en guardia. ¿Quién está ahí? De la copa del árbol venían más esferas de fuego contra ella, las cuales ella bloqueaba generando un potente círculo mágico de defensa frente a ella en el cual las balas de energía chocaban estridentemente con tal fuerza que la obligaban a arrodillarse para evitar ser despedidas por estas. Maldición. Gruñó por lo bajo, era difícil percibir quién la estaba atacando cuando la lluvia de energía mágica bloqueaba cualquier punto de visión, era una situación difícil. ¿Cómo se supone que iba a contraatacar así?
Observando con tanto cuidado y temple como le era posible, vislumbró a pocos metros del árbol un hidrante de agua, extendiendo su mano en una fracción de segundo, disparaba una bala de agua invocada a la carrera, la cual destruyó rápidamente la parte superior del hidrante, permitiendo que el agua de ésta saliese disparada hacia arriba con tal fuerza que el atacante no pudo evitar distraerse. Momento que aprovechaba Sona para desplazarse girando sobre sí misma tras los árboles del otro lado de la acera, no sin antes en medio de su movimiento de escape disparar 3 proyectiles más, las cuales quebraron el tronco del árbol donde se encontraba el sujeto. ¡Crack! El árbol caía violentamente, haciendo que el misterioso atacante saltase al piso, revelándole a Sona su apariencia, un sujeto con un yelmo que tapaba su rostro y sobre su cuerpo, una capa de color negra. Era oficial, ese era un mercenario, quizás un cazarrecompensas, al parecer alguien quería su cabeza. Era una situación grave, ahora que lo notaba no había nadie en los alrededores, era una escena sumamente preparada para acabar con su vida, de nuevo el atacante cargaba energía mágica, disparando contra ella de nuevo violentamente con tal poder que tras unos cuantos impactos los árboles y demás que la protegían volaban en pedazos en el aire. No tenía tiempo para esconderse o temer, tenía que retroceder, los árboles del lugar tendrían que hacer de protección, otro dilema aparecía, si se adentraba en los bosques del lugar sería también un blanco fácil, lo único que le quedaba hacer era correr dentro del bosque pero en dirección de la vía. La carrera comenzaba, los impactos ensordecedores eran suficiente para afectar la percepción de la Citri, pero ésta se las arreglaba para protegerse lo mejor que pudiese, para su suerte el asesino la asediaba desde la carretera, mientras que no se le ocurriese entrar a cazarla en el mismo bosque, podía tener una posibilidad de escapar. Su único plan era ese, correr, el sujeto que la estaba persiguiendo se podía observar que estaba por encima del nivel de ella, enfrentarlo era una locura, quizás si avanzaba lo suficiente llegaría al núcleo urbano, un lugar donde él no podría seguir persiguiéndola. Pero estaba lejos, estaba corriendo por una descendiente que llevaba al centro de la ciudad, pero llegar tomaría tiempo. Una bala especialmente fuerte hacía más daño con su explosión, desorientándola por completo, haciéndola perder el equilibrio. ¡No! Exclamó ella, posando su mano en el piso, girando para evitar ser golpeada por los troncos que caían pesadamente, al hacer tal movimiento quedó de cara a la carretera y también frente a su persecutor. No había escapatoria, no si él estaba nada más a 5 metros de ella, sin ningún obstáculo o lugar donde esconderse, a quemarropa su escudo mágico sería volado en 1000 pedazos tras unos segundos. Estaba perdida, mirando a la muerte a la cara. Mirar a la muerte, como lo había hecho Yodo Issei hacia unos días nada más, mientras ella lo miraba desde la posición donde se encontraba su ejecutor. Ese pensamiento le dio un vuelco especialmente brusco a su ser, no creyó estar al otro lado de la cara de esa manera, más que si era exactamente igual. Es una lástima, no puedo hacer absolutamente nada por ti. Arriba de ambos, en una curva que estaba sobre un muro de contención a 3 metros de altura, se podía escuchar a lo lejos un pedaleo furioso, aunque esto era ajeno para el cazador y su presa. Sona apretó sus dientes con fuerza, al parecer el karma era una perra demasiado cruel, sin embargo. Con decisión y poder en su mirada ella volvía a extender su escudo mágico, con agresividad en su pose y en su mirada. No estaba dispuesta a morir de esa manera. El mercenario extendía su mano, preparado para abrir fuego, aceptando el desafío de la peli negra. Roar. Un poderoso grito de guerra de Sona Citri hizo eco por el lugar, un poderoso grito que no solo reflejaba su convicción por seguir viviendo, sino que también de manera inconsciente ocultaba por completo de su agresor el pedaleo furioso así como el ruido que hizo el salto de una cicla sobre la pendiente. Para Sona el intruso no fue ajeno, saltando ridículamente en una cicla a la cual apuntaba contra el agresor distraído, un momento en el que el tiempo prácticamente se había detenido para ella, su mirada de guerra se perdía en un anonadado asombro, mas al ver que el intruso, quien no era consciente del nivel de amenaza de la escena a la que había entrado, se arrojaba a sí mismo como una bomba contra el enemigo. No, el intruso sí era consciente de la escena, ¿cómo no serlo si se trataba de él? Al no esperar el impacto, el asesino recibió tanto el peso de la cicla como el de Issei, cayendo de más de 3 metros a toda velocidad en su clavícula, estrellándolo estrepitosamente en el suelo, así como el mismo castaño quien al impactar perdía el equilibrio, rodando por el suelo estrellándose estrepitosamente contra un poste. Sona Citri literalmente acababa de ser salvada por algo que no podía considerarse menos que un milagro. Yodo. Gritaba ella, corriendo en dirección al castaño quien lastimado se levantaba. Boost.
materializando su bostezear. Era obvio, ese golpe había aturdido al asesino, pero eso estaba muy lejos de dejarlo fuera de juego. Kaicho. ¿Se encuentra bien?, preguntaba Issei mientras se posicionaba frente a ella posando su guantelete en posición para batallar. El asesino se levantaba, mirando en detalle a ambos adolescentes, tras unos segundos de tensión en los cuales, al parecer el amenazante sujeto analizaba la situación actual, este arrojaba una bomba de humo al piso, desapareciendo del lugar dejando atónitos a ambos adolescentes. ¿Se fue?, preguntaba confundido Issei, puesto que él estaba pensando que él no pararía hasta matarlos, al menos esa parecía su intención con esa apariencia. Sí, se fue, decía la Citri recuperando su compostura, respirando hondamente para que el oxígeno lavase la adrenalina que corría por su ser. Al parecer la intrusión de alguien más le dio a entender que se habían perdido las condiciones para una emboscada. Gracias a eso, el ambiente comenzaba a amenizarse. Es un alivio, murmuraba el castaño, desapareciendo su Sacred Gear. Sona Citri por el mismo alivio también notó que de no ser por la intromisión del castaño no hubiese visto otro amanecer, por eso. ¿Por qué viniste aquí, Odo Issei?, preguntaba ella en su tono neutro. A eso el castaño miraba en dirección a la carretera, donde descansaba su cíclano en la mejor de las condiciones. Con un gesto derrotado él se acercaba a su vieja amiga caída en desgracia. Estaba haciendo un contrato, contestó el triste al ver que el estado de su cicla era peor de lo que parecía. Cuando estaba regresando a casa escuché una serie de explosiones, y sentí algo raro en el aire como un frío viento, pero al mismo tiempo sentí una sensación familiar, no sabría cómo definirlo. La peli negra cerraba sus ojos. Esas son las auras que expelemos nosotros los demonios. El gesto de la peli negra se torcía en molestia evidente, ya que incluso tú la pudiste sentir siendo tan nuevo en esto. ¿Por qué entraste a un lugar donde claramente sabías que pudiste haber muerto en un instante? Era cierto, lo más natural era no haber entrado a un campo de batalla en el cual él no pudiese sobrevivir o en el cual no pudiese ganar nada. Si bien ella en el fondo agradecía el haber sido salvada por él, no le dejaba de parecer un pensamiento estúpido. El castaño dejaba de contemplar su cicla, para mirar con cierto recelo a la peli negra. ¿A qué te refieres, Kaicho? Mira, te agradezco el que me hayas salvado, pero esto fue una casualidad de una en un millón. Si ese sujeto hubiese insistido en continuar peleando, ambos estaríamos muertos. ¿Acaso sabías a quién estabas protegiendo a costa de tu vida? ¿Acaso sabías a quién atacar? ¿Siquiera sabías lo que estaba ocurriendo? La mirada del castaño se estrechaba molesta. Obviamente no. Eso enojó a la ojivioleta en mala manera. ¿Y respondes que no tan campante tanto quieres desperdiciar la vida que Rías te salvo? Para sorpresa de ella, Issei se rezagaba levemente, quizás por la mención de Rías Gremory, pero luego volvía a mirarla, esta vez sin ninguna expresión hostil, simplemente mirando con serenidad a la chica que acababa de salvar. Es cierto, le debo mi vida a Buchou, una vida que yo tras haber sido herido de muerte por Rainare me di cuenta que era algo tan hermoso que ahora no hay mañana que no agradezca el seguir viviendo, gruñía por lo bajo. Sin embargo, si algo me enseñó el miedo que tuve cuando estaba bañado en mi propia sangre en esa tarde, es que no hay nada más aterrador que la muerte y nada más triste que saber que alguien está corriendo peligro y no hacer nada para ayudarlo. La peli negra sintió la bofetada directa de ese comentario, atónita por lo que acababa de escuchar. Es cierto, está mal desechar tu vida. Sin embargo, si hay algo que le agradezco a Buchou es el haberme dado el poder para proteger a las personas a mi alrededor. Mientras tenga el poder para hacerlo, quiero salvar a tantas personas como pueda hacerlo. Ahora el castaño se acercaba a la presidenta del consejo estudiantil, mirándola con decisión y fuerza en su mirada. Definitivamente no hay manera que el querer salvar a los demás mientras pueda hacerlo esté mal. Y haré todo lo posible en mi alcance para hacerlo. No era difícil saber lo que estaba pensando Sona Citri en ese momento y lo que estaba sintiendo. La situación se había invertido. Sona, quien en el pasado estuvo viendo indolente como el castaño estaba en las puertas de la muerte pidiendo su ayuda en esa noche, supo lo que era estar en la otra cara de la moneda, a unos cuantos segundos de morir asesinada, de no ser por la intervención de la misma persona que ella había abandonado de manera tan tranquila. Aún en ese momento, no se sentía mal por su decisión en esa ocasión. El castaño estaba muerto, lo único que hizo Rías fue revivirlo con su Sevil Piece. Ella no haría tal cosa por un desconocido o por un compañero de clase, eso era ridículo. La que tomó en esa ocasión fue la decisión correcta. Por eso mismo estaba molesta, iracunda. Porque ese sujeto, de manera tan altanera y desafiante, le estaba diciendo que lo ella había hecho estuvo mal, que se podía salvar a las personas mientras se tuviese la intención de hacerlo, justo como ahora. Así que esta es tu versión de ojo por ojo,
No puedes salvarlos a todos, Yodo, decía esta de manera despectiva. Sé que no, contestaba este, es ridículo pensar que puedo salvar a todas las personas que trate de salvar, sin embargo, salvaré a tantas como pueda incluyendo a quien me dejó morir esa tarde. Los dientes de Sona Citri rechinaban. ¿Algo que quieras decirme directamente, Issei? Preguntaba esta hostil, parece que tienes algo entre pecho y espalda que quieres soltar, adelante, estás en todo tu derecho. ¿Qué clase de persona sería yo si no escuchara lo que mi salvador tiene que decir? Para sorpresa de ella, el castaño simplemente se giraba ignorándola, tomando su ficla, alzándola, al hacerlo notó que su codo derecho estaba torcido, esto debido al impacto de arrojarse a sí mismo de tal manera, así se le haría difícil cargar con esa ficla, más porque esta estaba torcida de tal manera que se le hacía imposible moverla con una sola mano. Por lo que con el dolor del mundo, la dejaría ahí, al igual que a la presidenta del consejo estudiantil, realmente quería decirle unas cuantas cosas como se debía, pero él sabía que ese no era el momento, él estaba lastimado y ella también, lo mejor sería dejar así esa noche. Sona Citri vio en silencio como el castaño se alejaba caminando, sujetándose el brazo lastimado, ese no era mayor problema, solo era que llegase a su hogar y Asia Argento le curaría con su Sacred Heart. El problema de turno era quien la había mandado a asesinar, no era difícil imaginar a alguien ridículamente estúpido para hacerlo. Aún así, por más grave que fuese eso, no podía negarlo, lo que le dijo Issei se le quedaría en su psique por un largo rato, ella con cierto disgusto miraba el panorama, destrucción del bosque que había del lado de la carretera, una cicla doblada y maltrecha y un frío que amenazaba con taladrar los huesos de cualquiera. No supo por qué, pero sintió el deseo de levantar esa cicla, en efecto, había quedado desdoblada por el impacto contra la armadura del asesino, tal fue el impacto que una de las llantas se había estallado, no se podía conducir de ninguna manera, no había otra que dejarla ahí para alguien como el quien tenía un brazo torcido, moviéndola un poco, pudo ver que la otra rueda al menos seguía rodando, razón por la cual retomando el camino a su casa se llevó el maltrecho vehículo, mientras lo hacía sus pensamientos volaban sobre lo ocurrido entre ambos. Sacrificar tus cosas para proteger a los extraños, e incluso salir herido ridículamente, puedo entenderlo si se tratase de la gente cercana a nosotros, pero no puedo pensar en. Entonces lo noto, una verdad que inconscientemente había negado. Yodo Issei no era un desconocido, era el chico sobre el cual su amiga había tenido un leve interés, era una persona que llamó la atención de ella desde la primera vez que la vio, si lo analizaba desde el punto de vista de él, ella no era una desconocida tampoco. Entonces, ¿por qué lo dejó morir de manera tan despectiva? Quizás por lo mismo que lo destacó, por la asquerosa lujuria que llevaba en su mirada en esa ocasión cuando lo vio por primera vez, hablando de un buen par de tetas, mirada que ella detestaba que los hombres miraran a una mujer así. Una cruel respuesta llegó a su mente. Ella dejó morir a Yodo Issei esa tarde, por el recelo que sentía contra él. No, no es eso, no puedo creer que yo haya. A mitad de camino se detenía, pensando en eso, aterrada, ¿cómo pudo haber hecho algo así? Una cosa hubiese sido que el castaño realmente hubiese sido ajeno a ella, pero en cambio, ella lo reconocía y lo diferenciaba. Mientras que Issei se había arrojado al vacío, dejándolo todo por salvarla a ella lo había ignorando mientras éste le rogaba por su vida. ¿En qué momento ella se había vuelto esa clase de persona? Es un alivio para mí, saber que estoy muy lejos de ser igual a ti, padre. ¿Realmente eso era verdad? Aquel sentimiento la repugnó hasta lo más profundo, obligándola a reexaminar con sumo cuidado lo que estaba siendo de la vida de ella. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Esto es lo que querías? ¿En qué te has convertido? ¿Acaso estás sintiendo tu alma abandonada? Estás caminando sola cada vez hundiéndote más en el infierno, hundiéndote cada vez más en el frío. La fría brisa de la noche se sentía igual que la presencia de su padre, haciéndole pensar con cierto asco contra sí misma, que en efecto, ella se estaba volviendo igual que su padre. Continuará.